Bien, vamos a leer a Juan capítulo 16, versículos 1 hasta el versículo 24. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde va? Versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. De pecado, por cuanto no creen en mí. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. Jesús, conociendo que querían preguntarle, les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de haber nacido un hombre en el mundo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Amén, amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia mostrada para con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos brindas al estar aquí en este día temprano en la mañana. Gracias por la comunión de los hermanos. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias por los cánticos que nos has dado a cantar. Gracias por los testimonios que hemos escuchado sobre las vivencias de los hermanos. Gracias por cada sonrisa, por cada apretón de mano, por cada abrazo que hemos podido compartir en esta reunión. Ahora estamos frente a tu palabra y pedimos, Señor, tu dirección. Tú has prometido que tu Espíritu Santo nos enseñará y nos guiará a toda la verdad.
Ilumina con tu Espíritu Santo nuestros corazones y nuestro entendimiento, de modo que podamos comprender tu palabra. Y sobre todo, Señor, pon en nuestros corazones la disposición para obedecer tu palabra. Ayúdanos a serte fiel, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Hermanos, yo no sé si estamos tomando en cuenta cosas en las cuales debemos orar más allá de nuestra rutina de oración diaria. Por ejemplo, hoy es un día especial en la República Dominicana. Celebramos el Día de la Batalla del 30 de marzo. Es una batalla que fue clave en nuestra independencia, nuestra naciente independencia en el 1844. Pero hoy también se ha tomado el día para hacer una marcha pacífica de patriotismo de la dominicanidad, pero el lugar que han escogido es un lugar donde hay algunos extranjeros habitando, mayormente haitianos. Y esta mañana temprano Patricia y yo estábamos en la carretera y veíamos la cantidad de autobuses que estaban desfilando hacia el este. Entonces, nosotros como iglesia no participamos de la marcha, ni participamos de lo contrario, pero sí participamos en cuanto a la oración, ¿verdad? Porque queremos pedir al Dios soberano que en su misericordia permita que todo salga bien y en orden, ¿verdad? Y ese es el papel de nosotros como iglesia. Entonces, oremos. La semana pasada, los hermanos del ministerio Orando por las Naciones nos pidieron reiterar oración nuevamente por 5 países. Esta mañana lo mencionó el hermano, estuvo aquí presentándonos esas oraciones por las naciones. Yo no sé si ustedes oraron por Estados Unidos. Estados Unidos necesita de nuestras oraciones. No sé si oraron por Venezuela. Venezuela necesita de nuestras oraciones. No sé si oraron por Rusia. Ellos necesitan nuestras oraciones. No sé si oraron por Ucrania. Ellos también necesitan nuestras oraciones. No sé si oraron por Haití, porque en Haití también necesitan nuestras oraciones. Y sobre todo, no sé si oraron por la República Dominicana, que era el país que correspondía a la semana pasada, la oración, nuestro país, la República Dominicana. Entonces, nosotros debemos orar por las naciones. Este ministerio no está para tener un espacio simple y pasar el tiempo aquí. Es para motivarnos, para recordarnos, para ayudarnos a orar por las naciones. Amados hermanos, hagamos esto con seriedad. Hagamos eso con seriedad. Bueno, pasemos a la palabra de Dios. Ya hace un par de domingos atrás comenzamos a tratar el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Y hermanos, qué alegría poder estudiar la Biblia, qué bendición el que el Señor nos ilumine con su Espíritu Santo para nosotros comprender lo que está puesto aquí en este santo bendito libro que el Señor nos ha dejado. Hay que darle gloria a Dios por la oportunidad de tener la Biblia escrita en el idioma en que nosotros aprendimos a leer y en ese idioma en que nosotros podemos entender algo. Miren, a mí me gustaría poder leer la Biblia en el idioma de los mandarín, de los chinos, pero miren, me ponen una Biblia en chino y yo no voy a entender ni la china. Pero en español la entiendo, la puedo leer y puedo meditar en lo que dice. Amados hermanos, no desperdiciemos esa oportunidad que Dios nos ha dado. Y estamos estudiando el libro de Juan. La semana pasada estábamos hablando acerca de la tercera mención que el Señor Jesucristo hace acerca de el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Yo sé que la mayoría de vosotros no vino este domingo en la noche, el domingo pasado en la noche, por diversas razones, ¿verdad? Pero lo que estuvimos aquí, estuvimos viendo esa doctrina del Espíritu Santo, la neumatología, cómo la Biblia presenta a esta persona de la Trinidad
y cómo Dios se manifiesta a su pueblo y cómo el Señor Jesucristo dijo que era conveniente que Él se fuera para que pudiera venir el Espíritu Santo. Hoy, cuando eso sale de boca del Señor Jesucristo, hay que ponerle atención, porque nosotros los cristianos, lo mejor para nosotros es la presencia del Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Verdad? Nosotros pensamos que lo más conveniente para nosotros, lo que creemos en la doctrina cristiana, es la persona misma del Señor Jesucristo con nosotros. Pero el mismo Cristo, oiga bien, Él ha dicho que convenía a la cristiandad que Él se fuera. Porque si Él no se iba, entonces no podría venir para estar con nosotros el Espíritu Santo. Bueno, amén de lo que nosotros pensemos que es conveniente, el Señor nos ha dicho que lo más conveniente es tener con nosotros la persona del Espíritu Santo. Y hermanos, usted da gloria a Dios por tener al Espíritu Santo entre nosotros. Jesucristo nos dijo que eso es conveniente, que es necesario. La persona del Espíritu Santo para nosotros los creyentes es lo más fabuloso que tenemos, lo más maravilloso que tenemos. Y hay que darle gloria a Dios por el Espíritu Santo. Y hay que entender que cada vez que nosotros nos movemos, la persona del Espíritu Santo está con nosotros para acompañarnos, para guiarnos, para cuidarnos, para protegernos, para sustentarnos. Mis amados hermanos, hay que también pensar que muchas veces nosotros contristamos al Espíritu Santo, porque nuestras acciones no están de acuerdo con lo que el Espíritu Santo espera de nosotros. El apóstol Pedro dice: si buscáis por Padre aquel que es santo, ¿qué debemos ser nosotros también? ¿Y cuándo debemos ser santos nosotros? En toda vuestra manera de vivir. Amados hermanos, hay que entender que la vida cristiana es mucho más que dedicarle 2 horas cada semana al Señor. Si usted quiere ser religioso, eso es suficiente. Si usted quiere mostrarse como un religioso, eso es bastante. Pero si usted quiere ser un cristiano verdadero, usted tiene que ser cristiano 24 horas al día, 7 días de la semana, 52 semanas al año. Y bueno, en los años bisiestos, usted tiene que hacerlo 366 días al año. Ser cristiano va mucho más que el asistir a la iglesia, a un servicio. Capítulo 16, versículo 16. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Este versículo, que tiene pocas letras como contenido, causó una inquietud en los discípulos que se evidencia en los versículos siguientes, versículos 17 y 18. Aquí encontramos la expresión que los discípulos manifiestan de su inquietud. Es que lo dicho por el Señor Jesucristo ha sido incomprendido por ellos. Amados, Jesús está hablando en este contexto con los 11 discípulos que le acompañaron durante un ministerio de más de 3 años, que estuvieron recibiendo un discipulado del Señor Jesucristo, no solamente en las teorías, en las letras, sino también en la práctica, en el día a día, en lo cotidiano. Digo 11, porque si ustedes recordarán, a partir de un momento de esta conversación, Judas, el Iscariote, había salido y solo quedaron los 11. Judas había salido para cumplir su traición. Ahora, el Señor está hablando con personas que ya estaban acostumbradas a estar con Él, a hablar con Él, a recibir sus enseñanzas, inclusive en un momento que el Señor los mandó, los dejó solos para que ellos fueran a hacer la misión.
Y el Señor le ha dicho ahora en el versículo 16, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Recuerden que la semana pasada, los que estuvieron aquí, hablamos acerca de esa gran tristeza que había llenado su corazón, que la razón de ello es porque el Señor se estaba despidiendo de ellos. Hablamos de esa despedida. De hecho, de ahí viene la respuesta del Señor Jesucristo de que les conviene que yo me vaya, porque ellos mostraron cierta resistencia a que el Señor se fuera, a que el Señor les dejara. Y ahora estaban tristes y el Señor sigue hablando en ese contexto. Él se va porque el que el Señor se fuera no era un asunto negociable. De hecho, lo que estamos viendo hoy es parte de un plan eterno que el Señor tiene. Mis amados hermanos, el Señor no hace las cosas al azar. Las cosas que el Señor hace no las hace de manera fortuita. Las cosas que el Señor hace están en su plan. En su plan. El Señor tiene un plan. Lo que pasa es que nosotros planificamos al margen de lo que el Señor quiere hacer, del propósito del Señor. Entonces a veces sí que nos sorprendemos. Pero nada de lo que el Señor hace es fortuito. El Señor tiene su plan. Bueno, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, me encanta ese versículo. Yo tengo muchos versículos favoritos, pero ese es uno de los favoritos míos, porque me recuerda a mí personalmente que las cosas que pasan en este mundo no pasan porque sí, pasan porque el Señor ya la tiene planificada. Y en Gálatas 4:4 dice la palabra de Dios, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Oiga, ¿cuánto tiempo la gente tenía esperando que llegara el Mesías? Pero la Biblia nos dice que el tiempo no había llegado. Cuando llegó el tiempo, según el plan, el calendario divino que Dios tiene, entonces Dios envió a su Hijo. No es cuando tú quieras, no es cuando yo decido, es cuando Dios en su plan eterno decide que pasan las cosas y entonces pasan. Eso hay que entenderlo si usted es cristiano, si usted cree en Dios. A veces en los momentos duros escuchamos a la gente decir, ay, yo no lo creo, ay, Dios mío, ¿por qué tú hiciste eso? No. Es que tú tienes que ubicarte en el plan de Dios. Aunque sea doloroso lo que Dios hace, tiene que ubicarte en el plan de Dios. Así que vamos a ver aquí que Jesús habla en el versículo 16 de tres tiempos. De tres tiempos que se traducen en tres acontecimientos que están en el plan, en el calendario, en el propósito eterno de Dios. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan y Dios tiene un tiempo para que cada cosa en su propósito se cumpla. Estos versos del 16 al 19 nos presentan a Jesús hablando aún con sus discípulos. Y en este versículo 16, Él va a detallar estos tres tiempos. En primer lugar, noten que la Biblia dice, todavía un poco. Versículo 16. Todavía, ¿qué? Un poco. Eso es un primer tiempo. Este primer tiempo, el Señor lo expresa en una clave que los discípulos no pudieron entender, pero luego, más adelante, Él va a explicarlo. Para nosotros que vivimos hoy en la posteridad de los discípulos, es mucho más fácil poder descodificar lo que el Señor estuvo comunicando, porque tenemos un contexto más amplio y tenemos el testimonio de los mismos discípulos que luego escribieron de eso. Este primer poco, que es el primer tiempo, el Señor dice, no me veréis. Es decir, Él está hablando de una ausencia física. Él dice, no me verán. En ese poco de tiempo no me verán. ¿Y de qué se trata entonces? Bueno,
en el calendario del Señor, en el calendario de Dios, estaba puesto que su Hijo Jesucristo debía morir y que iba a ser sepultado. A propósito, amados hermanos, ustedes saben que cuando estamos evangelizando, no podemos hablar del evangelio sin hablar de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es clave en ese plan de presentar la buena noticia de salvación. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, yo les comunico lo que también recibí, que el Señor Jesucristo murió conforme a las Escrituras. No, en el Evangelio hay honestidad total. Nosotros no podemos hablar de un superhéroe que solamente resucitó, porque para resucitar primero hay que morir. No podemos ocultar el sufrimiento del Señor Jesucristo. No podemos ocultar el oprobio que el Señor Jesucristo padeció. No podemos ocultar todos los vejámenes que el Señor, nuestro Señor, el Señor del universo, que vino a esta tierra, dice la Biblia, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, mis amados hermanos, este primer tiempo es el tiempo en el plan de Dios de que el Señor Jesucristo debía morir y debía ser sepultado. Y durante 3 días, bueno, a propósito, esto es lo que comunica este primer poco. 3 días. Es un tiempo de 3 días. Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 12 y versículo 40, allí el Señor nos habla acerca de ese primer poco, de ese tiempo pequeño, pero que es un tiempo colocado en el plan de Dios. ¿Qué dice la Biblia en Mateo capítulo 12, versículo 40? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches, es decir, 3 días completos. ¿Qué dice además el versículo? Así estará, ¿quién? El Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ese primer poco que dice a Juan 16, todavía un poco y no me veréis. Ese primer poco que habla de ausencia física es sobre la muerte y sepultura del Señor Jesucristo. Todavía un poco y no me veréis. Ahora, ¿cuál es el impacto que causa este primer poco en la vida de los discípulos? Tristeza, frustración. Cuando nosotros leemos en Lucas 24 ese relato de los discípulos camino a Emaús, aún después de la resurrección de Jesucristo, ellos están caminando desde Jerusalén a Emaús, y dice la Biblia que cuando el Señor se le acercó y les preguntó acerca de lo que ellos estaban conversando, Él le dijo también, ¿por qué ustedes también se ven así tan tristes? Tan tristes. Porque el acontecimiento de la crucifixión y la sepultura de Jesucristo no era para menos. Los estudiosos de conducta humana hablan del tiempo del duelo, luego de la pérdida de una persona. Luego de a veces hay personas que van a aconsejar o van a acompañar a un deudo después del entierro y comienzan a decirle, mira, ya tú tienes que recuperarte, ya tú tienes, mire, eso no es así, eso no es tan fácil. La gente tiene que vivir su duelo, porque es que una persona con la que estaban acostumbrada a estar, ya no está. Es levantarse cada mañana y no recibir la sonrisa de esa persona. Es no poder comunicarse y oír su voz. Es saber que no va a llegar un fin de semana cuando va a llegar a la casa. No van a recibir una llamada. Entonces, eso es duro. Y eso es lo que está pasando con los discípulos durante esos 3 días. Ya le hablé antes que ellos estaban con el Señor Jesucristo durante más de 3 años, su maestro.
Y no eran cristianos como nosotros, solamente de venir los domingos a encontrarse con el Señor. Era que ellos vivían con el Señor, comían con el Señor, caminaban con el Señor, reían con el Señor, lloraban con el Señor. Estaban todo el tiempo con Él. Y ahora el Señor murió de la peor manera. Ustedes saben que por qué José de Arimatea y Nicodemos tuvieron que hacerse cargo del cuerpo del Señor Jesucristo para enterrarlo. ¿Saben por qué? Porque a los seguidores del Señor y a sus familiares le prohibieron, tenían prohibición de reclamar el cuerpo. Imaginen, hermano, imagine usted el día de hoy que un familiar suyo, no solamente que murió, sino que lo mataron de la manera que lo mataron. Y usted quiere su cuerpo para enterrarlo y ni aún eso le permiten a usted. Y esa es la realidad que estaba viviendo el contexto de los discípulos. Claro, esto no había pasado todavía, pero el Señor lo estaba anunciando. El Señor lo estaba diciendo. Ustedes no me van a ver, va a venir un tiempo, un poco, y ustedes no me van a ver. Y ese poco de tiempo va a crear tristeza y sufrimiento en el corazón de ustedes. También el versículo 16 habla de un segundo poco. Noten que dice, y de nuevo, un poco, ¿y qué va a pasar? Y me veréis. Lógicamente, entonces, esto está hablando de una nueva aparición física de Jesucristo. Si el primer tiempo era una desaparición física, una ausencia física, ahora cuando él dice, y me veréis, entonces está hablando de una nueva aparición física. Y ese acto se da con la resurrección. La resurrección es que permite que el Señor Jesucristo pueda aparecer nuevamente ante sus discípulos. Y este poco es mucho más prolongado en el tiempo. Si el primer poco fue de 3 días, este poco es de 40 días, dice la Biblia. 40 días de aparición entre la resurrección y la ascensión. Recuerden que este versículo 16 está hablando de 3 tiempos. Ya vimos el primero, ahora estamos tratando el segundo tiempo, que se trata del tiempo de la resurrección, cuando el Señor Jesucristo dice, y me veréis. En este testimonio del segundo tiempo, la Biblia nos da muchos detalles sobre eso. Por ejemplo, cuando nosotros leemos 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 6, una lectura maravillosa, una lectura de esperanza, una lectura de ánimo para los creyentes. Dice la palabra de Dios, porque primeramente les he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, es el texto que le citaba ahorita, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y note que dice a mediados del versículo 4, dice, y que resucitó al tercer día, es decir, cuando se cumplió el primer poco, al tercer día, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mis amados hermanos, deténganse ahí, yo no he terminado de leer la cita, pero solamente para recordarles lo que dije al principio. Dios tiene un plan. Sí, yo dije así, que Dios tiene un plan, que Dios tiene un calendario. Bueno, lo que Pablo está diciendo, cada vez que dice que el Señor Jesucristo murió y fue sepultado y dice conforme a las Escrituras, lo que está diciendo es conforme al plan de Dios. Conforme al plan de Dios. Jesucristo no murió porque los judíos lo mataron. Jesucristo no murió porque, ¿cómo se llama el que se lavó la mano? Pilato. Yo iba a decir piloto, ¿verdad? El piloto, Pilato. No murió porque Pilato se lavó la mano. No murió porque los romanos eran malos. No, es porque Dios tenía un plan de que Jesucristo muriera. Y usted tiene que creer eso, porque si usted no cree eso, entonces Él no murió por usted.
Ya en Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, dice el mismo Señor Jesucristo, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y cuándo lo levantaron al Señor Jesucristo? Cuando lo levantaron en la cruz del Calvario para darle muerte, para pasarle con una, ¿cómo se llama? Una lanza que le pasó, le atravesó el costado. Cada vez que le daban un latigazo de muerte, eso lo hizo el Señor Jesucristo porque estaba en el plan de Dios. Antes de morir, el Señor Jesucristo dijo, oh Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga conforme a yo quiero, sino conforme a tu plan, conforme a tu voluntad. Amado hermano, no piense que lo que pasó con Jesucristo es culpa de los judíos. No. Lo que usted tiene que pensar es, wow, lo que hizo Dios por mí. Lo que hizo Dios por mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lea bien ese versículo, porque lo que dice es que de tal manera Dios lo amó a usted, que entregó al sacrificio a su Hijo, para que cuando usted crea en esa verdad, usted tenga vida eterna. Lo que pasó con Cristo fue parte del plan de Dios por nosotros, mis amados hermanos. Lo que pasó con nuestro Señor, que en 2 semanas va a estar la gente mirando por la televisión y diciendo la pasión de Cristo, y algunos están llorando frente a la televisión cuando vean esa película de Mel Gibson tan sangrienta. Algunos dicen, lo que Mel Gibson presenta, aunque es sangriento, no es ni la mitad de lo que pasó el Señor Jesucristo. Ahora, noten que dice la palabra, versículo 5 del capítulo 15 de 1 Corintios. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya mueren o murieron o duermen. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que después que Jesucristo resucitó, y aquí está algo maravilloso que nosotros tenemos que bendecir al Señor, porque ustedes saben que hubo todo un plan para tratar de enturbiar el acontecimiento de la resurrección. Los líderes religiosos del entonces fueron donde las autoridades y le dijeron, mira, hemos oído que el tal ese ha dicho que después de 3 días él va a resucitar. Mira, manda guardia para que estén vigilantes, porque lo que nosotros tememos es que si él no hay guardas ahí, entonces sus discípulos van a ir, se van a robar el cuerpo y van a decir, ay, miren, resucitó. Bueno, la resurrección, como parte del calendario de Dios, no había hombre que lo parara. A propósito, cuando Dios ha decidido hacer algo, no hay hombre que lo pare. ¿Y saben lo que Jesucristo hizo? No solamente que se levantó a pesar de los guardas cuidando la cueva aquella donde le pusieron, sino que Jesucristo durante 40 días, para que no haya duda alguna, apareció a sus discípulos, y no solamente a sus discípulos, sino a más de 500 hermanos, dice el testimonio de la Biblia. Cuando usted lee que dice Pablo, en aquel tiempo, cuando Pablo escribió primero a los Corintios, Pablo, que había escrito tal vez 30 o 35 años después de ese acontecimiento, dice Pablo, hay muchos que ya se fueron, pero hay otros que están vivos. Hay otros que aún están vivos. Si hay que buscarlos para que testifiquen, ellos van a dar testimonio. Y Lucas, que era un investigador que escribió después de Pablo, Pablo dijo que él apareció a los discípulos y a más de 500. Pero miren unos detalles que nos da Lucas en el Evangelio de Hechos. Dije el Evangelio de Hechos, el libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Estamos hablando del poco, ¿verdad? Que es un tiempo de 40 días. Dice Hechos 1, 1 al 3. En el primer tratado, oh Teófilo,
Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3. A quienes también, ¿qué dice la palabra? Después de haber padecido, se presentó como vivo. ¿Y cómo lo hizo? Con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante ¿cuántos días? Y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, Jesucristo no fue que resucitó y se fue al otro día. El Cristo resucitado estuvo en la tierra con los discípulos y presentándose durante 40 días. Hermano, cuando usted piensa en eso y usted sabe lo que la Biblia está diciendo, no hay manera que usted no diga gloria a Dios por lo que yo creo, por mi fe, por esa fe en ese Dios verdadero, por esa fe en ese Dios que es honesto a carta cabal. Nuestro Dios no es igual que los otros dioses que esconden cosas. Nuestro Dios todo lo pone ahí para que nosotros lo sepamos. Gloria a Dios. De gloria a Dios, hermano. Si usted sirve a ese Dios verdadero, usted puede decir gloria a Dios, sin miedo, sin temor. Porque el Dios al que nosotros le servimos, no hay duda de eso. Nuestro Dios al que le servimos es el Dios verdadero. Segundo tiempo, ese poco. El tercer tiempo, el después de los pocos, hacia arriba. Termina el versículo 16, el testimonio de Cristo diciendo, porque voy al Padre. Voy al Padre. Esto se trata de volver al lugar de gloria de donde Jesús había descendido al venir al mundo y encarnarse haciéndose hombre. Ya nosotros lo vimos en Juan capítulo 1, versículo 2 y versículo 9 también, donde la Biblia dice, y este era en el principio con Dios. ¿Quién? ¿De quién está hablando? De Cristo, que era en el principio con Dios. Y si era en el principio con Dios, ¿dónde estaba? ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Cuando la Biblia dice, este era en el principio con Dios, lo que está diciendo, este estaba habitando en el mismo lugar donde habita Dios. Y así estaba Jesucristo al principio. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 y versículos 7, 8 y 9, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo hombre y vino, habitó entre nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló más. Fue hasta lo máximo que cualquier ser puede humillarse, dice la Biblia, se humilló hasta lo sumo. Es decir, este sumo no es un sumo para arriba, es un sumo para abajo. Es un sumo hasta el fondo. Lo máximo que cualquiera puede humillarse. Esa fue la humillación de Jesucristo, porque siendo el Dios del universo, el creador del universo, dice la Biblia, que todo lo que hay en el mundo fue hecho por Él. Y sin Él, miren hermanos, eso no está hablando del Padre. Nosotros pensamos siempre en que el creador de todo es el Padre. Jesús dijo, ciertamente el Padre y yo uno somos. Pero cuando usted lee en el Génesis que dice la Biblia, hagamos, eso indica que Jesucristo estaba ahí y que participó de la creación. El Espíritu Santo también, mis amados hermanos, también. Pero dice Juan en su testimonio que sin Él, hablando de Cristo, que sin Él, que dice, hablando del Señor Jesucristo, mis amados, sin Él, nada de lo que hay fue hecho. Nada. ¿Están oyendo, mujeres? No traten de ser hombres porque Cristo la hizo mujeres a ustedes. Y ustedes, mis hermanos, no traten de ser mujeres. Dios lo hizo hombre. Eso es como un paréntesis, ¿sabe? Un anuncio que yo estoy dando. Porque estamos en la época en que la gente quiere negar lo que Dios hizo.
Estábamos hablando Arturo y yo, y llegó otro hermano ahí, se unió a nuestra conversación, y estaba hablando de un tratamiento que hay que para hacer crecer el pelo. Y yo le dije, pero tú sabes lo bonito que yo me veo sin pelo, porque Dios me lo quitó a mí. Dios me quitó el pelo. ¿Cómo yo voy a querer ahora contrarrestar lo que Dios hizo conmigo? Y yo veo, en serio, hermano, yo veo una fotografía cuando yo tenía pelo y lo feo que yo me veía. Yo no sé cómo Patricia pudo enamorarse de mí, fijarse de mí, cuando yo tenía pelo. Es que era una mujer visionaria. Ella me alcanzó a ver en el futuro y dijo, este va a estar sin pelo y así lo quiero yo. Mis amados hermanos, después de los pocos viene la partida hacia arriba. Ahora el Señor Jesucristo dice, yo voy al Padre. Está comunicando sobre su regreso al cielo. Habla de su ascensión, de su entronación. Otra vez digo, cuando estamos hablando del Evangelio, recordemos que el Evangelio no es solamente Jesús te ama. El Evangelio no es solo Cristo quiere salvarte. El Evangelio es contar la buena nueva. El apóstol Pablo dice que este Evangelio comienza diciendo que Cristo murió conforme a las Escrituras y luego dice que fue sepultado pero que resucitó conforme a las Escrituras y que además ascendió y está a la diestra del Padre. Tenemos que aprender a comunicar las verdades de la Biblia, las verdades que conforman eso que nosotros llamamos la buena noticia del Evangelio. La buena noticia del Evangelio es que servimos a un Dios poderoso que fue capaz de poner la vida de su amado Hijo, pero fue capaz también de volverla a tomar. La buena noticia del Evangelio es que comunicarle a la gente que todos somos pecadores y que todos estamos bajo muerte, pero servimos a un Dios poderoso que es capaz de levantarnos de la muerte, así como levantó a Jesucristo. La buena noticia del Evangelio es comunicarle a un pecador perdido viviendo en un mundo de maldad y decirle que así como Dios levantó a Cristo en la ascensión y lo llevó al paraíso, un día nos va a buscar a nosotros para llevarnos a reinar con Él por la eternidad. Es necesario que aprendamos a comunicar las verdades bíblicas que en el Evangelio están contenidas, esas verdades que van a transformar los corazones. No solamente decirle, Cristo te ama. La gente se sabe eso y se lo come cada mañana con yuca. Es más, si tú le dejas a un inconverso predicarte, él te puede convencer de su verdad. Predícale la verdad de la Biblia y el Espíritu Santo lo convencerá de lo que tú ni yo podemos convencerle a él. 3 testimonios en la Biblia acerca de este tiempo. El primero es el de Lucas. Lucas, que escribió el libro de Hechos en el capítulo 1, versículo 9 al 11, dice lo siguiente: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, versículo 11, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Noten cómo dice Lucas al final del versículo 11. Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice la palabra? Gócese con lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor subió, pero el Señor también vendrá otra vez. Yo lo espero al Señor Jesucristo. Yo lo espero. No lo espero porque este mundo está mal. Lo espero porque la Biblia dice que Él viene. No lo espero porque yo estoy deseoso que Él venga, porque yo quiero conocer al cielo. No, porque el Señor Jesucristo dijo que vendría y la Biblia dice que Él vendrá y yo creo en la Biblia y creo en Cristo que lo dijo. El testimonio de Pablo.
En Efesios capítulo 4 y versículo 10, sobre ese ascender de Cristo al cielo, sobre ese voy al Padre, dice el apóstol Pablo en Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también que subió, pero miren que no solamente que subió, porque usted se puede subir en una escalera o puede subirse en una mata de limoncillo. Dice la Biblia que subió por encima. Hermano, lean conmigo, no me dejen como así, como que yo me quedo así. Yo estoy como el bateador designado cuando hacen el tercer out. Se queda como con el bate en la mano. Hermanos, lean bien conmigo. Dice la Biblia, Efesios 4, versículo 10, dice que Él subió por encima de todos los cielos. Subió por encima de todos los cielos. Me recuerdo una discusión el día pasado en la clase de los caballeros de escuela dominical. ¿Que cuántos cielos hay? Si hay 3, si hay 2. Bueno, si hay 3, si hay 2, la Biblia dice que Cristo subió por encima del 3 y del 2. Del 2 y del 3. Subió por encima de todos los cielos. Pero noten más. Dice, para llenarlo. Para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Esto es Efesios 4:10. Cuando nosotros leemos Efesios 4:10, entonces podemos entender lo que dice a Colosenses en el capítulo 2, que dice que Él es la plenitud de la deidad. Él es la plenitud. Él lo llena todo. Él está completo. Wow, hermanos, eso no se queda ahí porque dice que nosotros estamos completos. ¿En quién? Denle un aplauso al Señor si usted lo cree. Bueno, a veces digo, y la gente no me lo cree, que ser cristiano es lo mejor que me ha pasado en el mundo. A mí me ha pasado muchas cosas buenas. Yo no tengo queja de esta vida. Yo no tengo queja en esta vida. Para mí todo lo que yo he tenido en esta vida es ganancia. Pero ser cristiano es lo mejor que me ha pasado en esta vida. Oiga, hermano, para usted también es lo mismo. Lo que pasa que quizá usted no se ha dado cuenta, porque usted tiene todavía su vista puesta en las cosas de este mundo. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice la Biblia, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. Poned las miras en la cosa de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y lo lindo que dice esto, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Alabado sea el Señor. Otro aplauso al Señor, hermano. Amado, ser cristiano es bonito. Así me cantaba un hermano, una ranchera cristiana. Para mí ser cristiano es bonito. Y es verdad. Tercer testimonio, vimos el de Lucas, vimos el de Pablo, ahora el de Juan. Juan, el mismo que escribió este evangelio que estamos estudiando, escribió el libro de Apocalipsis, la revelación. Juan, siendo un anciano de 96 años, estaba desterrado, vivía como un hombre preso en una isla solitaria. Y Juan vio como la oportunidad que Dios le dio de toda su vida para ver la maravilla de Dios. No se estaba quejando. Ay, Señor, yo te serví tanto tiempo y ahora mira, el final de mis días, mira cómo tú me tienes aquí en esta isla solo, despreciado, sin familia. No, ahí fue que Dios le dio la revelación del Apocalipsis. Y mire lo que Juan dice que vio, capítulo 5, versículo 11. A propósito, hermano, hay que dejar de quejarse tanto y vivir la vida victoriosa que Dios nos ha dado. La Biblia dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo veo a algunos predicadores que están hablando de vivir la vida, el bienestar, la bendición aquí ahora. No. Aquí ahora es un tiempo pasajero. Yo estoy esperando mi bienestar, mi bendición eterna es cuando Dios en Cristo se manifieste.
Aquí todas las cosas que pasan son pasajeras. Todo es pasajero. Hasta la vida en este mundo es pasajero. Así que si usted se muere, no comience a llorar, que lloren otros por usted. Eso es verdad. Cuando usted se muere, usted no llora. Son otros los que lloran por usted. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. Dice la Biblia, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número que eran millones de millones, que decían a gran voz. ¿Qué decían a gran voz? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Por eso hablamos que no solamente ese tiempo de voy al Padre es un tiempo de ascensión, sino de entronación, de glorificación. Cuando Cristo pasó el primer poco que estuvo durante 3 días en la profundidad de la tierra, resucitó, pero Él se tardó unos 40 días para dar testimonio de la obra maravillosa de Dios, y después de esos 40 días subió no solamente para estar en el cielo, sino para recibir la gloria, la honra, la alabanza, el poder, la magnificencia. Amados hermanos, cuando estemos entrando al cielo, ¿cuántos van al cielo? ¿Cuántos van? Cuando estemos entrando al cielo, ¿saben a qué nos vamos a enfrentar nosotros? La visión maravillosa que nosotros vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo en su gloria, en su magnificencia. Nuestro Señor, el que fue muerto por nosotros, nuestro Señor estará reinando eternamente y para siempre. Alaben al Señor, alábenle. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Ese cordero que fue inmolado es el cordero victorioso. Una enseñanza, mis amados hermanos. Antes de la gloria y la bendición hay sufrimiento. Pero la gloria que el Señor Jesucristo nos depara es una gloria eterna. No tengo el tiempo. Pero más adelante dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, ustedes se van a poner tristes y el mundo se alegrará. Ustedes lo pueden leer, creo que es el versículo 20. Ustedes se van a poner tristes y ustedes van a sufrir y el mundo se alegrará. Pero vuestra tristeza, amado hermano, mírame, tu tristeza será cambiada por gozo. Quiero decirte una cosa, que la alegría es temporera, la alegría es pasajera, la alegría es solo por un tiempo, pero el gozo que Jesucristo nos da a nosotros es un gozo eterno, un gozo que dura para siempre. Hace mucho tiempo cantábamos una canción en esta iglesia, el gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Hermano querido, hermano bíblico, cristiano, hermano de cualquier congregación que esté con nosotros en esta mañana, gózate a pesar del tiempo, gózate a pesar de las dificultades, gózate a pesar de los problemas, porque tu gozo no está ni en las circunstancias ni en los acontecimientos, tu gozo está en tu Señor, en el que le crees. Y mira, amigo que está con nosotros en esta mañana, tú también puedes recibir del gozo del Señor. Solo tienes que abrir tu corazón para recibir la gracia de Dios en esta mañana. La gracia de Dios que es abundante para salvar. La gracia de Dios que es abundante para alcanzar al pecador más perdido. La gracia de Dios que puede llegar a tu vida y transformarla. Yo no sé cuál es tu condición al entrar a este lugar esta mañana, pero algo me asegura la palabra, que tu presencia aquí no es casualidad, es que Dios tiene un plan, y en su plan tú estabas para estar aquí esta mañana. ¿Y qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Por qué Dios te trajo? El pastor está pasando porque ya hay que terminar. Pero yo quiero decirte algo. Piensa en esto. Piensa en esto. ¿Por qué Dios te trajo aquí esta mañana? Tantas veces que tu familiar te había invitado a venir y tú te habías negado, otras circunstancias habían pasado, hay situaciones que te obligaron a negarte a venir a este lugar, pero hoy, precisamente hoy, el Señor permitió que estuvieras con nosotros para escuchar la invitación a recibir su gracia. No desprecies la gracia del Señor que se te brinda hoy. Tal vez estás pensando en situaciones en las que tu vida está envuelta y que te impiden humanamente hacer esta decisión. Pero mayor que esa circunstancia es el Señor. La Biblia dice que vengamos a Él, los que estamos trabajados y cargados, que Él nos hará descansar. Jesucristo quiere ser tu descanso en este día. No desprecies la invitación del Señor.